Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto en saludarles. Estoy muy contento por la respuesta que hemos tenido de nuestra sesión anterior, Las señales del fin, de esta hermosa serie El último tiempo. Hemos iniciado un estudio acerca de los tiempos finales, un estudio escatológico, y creo que los comentarios que ustedes nos han estado haciendo, las respuestas que les hemos estado dando también a través del inbox, ¿verdad? Pues están siendo de grande bendición para todos. Creo que estas retroalimentaciones son las que nos ayudan, son las que nos permiten crecer y avanzar en este conocimiento maravilloso que es la palabra de Dios. Sabemos que como seres finitos que somos, pues nunca vamos a tener todo el conocimiento, pero a la luz de la palabra podemos trazar la profecía bíblica y entender más las situaciones, las circunstancias que atravesamos. El día de hoy estaremos abordando la sesión número 2, la cual le he titulado El último tiempo. Y para esto, a partir de ahora nos estaremos apoyando pues con este cartelón virtual, ¿verdad? La idea es ir armando un esquema para que cuando tú vayas a pensar en las ideas principales o en los subtemas principales de esta serie, pues que obviamente tú puedas tener un mejor manejo y que puedas ubicarte con una mayor facilidad. La base bíblica en la cual vamos a estar pensando es Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que dice: He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Te invitamos para que toda duda, todo comentario, pues lo hagas, los pongas ahí, ya sea vía inbox o dentro de esta sesión. Y pues nosotros con mucho gusto pues te vamos a responder y vamos a enriquecer esta bonita enseñanza. Fíjate qué interesante. La palabra de Dios marca el último tiempo para la iglesia, para Israel, para la humanidad. Hay una expresión muy común que todo mundo escuchamos: el último tiempo. Tú escuchas a un cristiano y dice: es que estamos en los últimos tiempos. Y escuchas a un judío y el judío también te dice: es que estamos en los últimos tiempos. Y escuchas a las personas que quizás no profesan la fe cristiana y luego muchos dicen: es que muy probablemente estamos viviendo los últimos tiempos. Y hay una verdad: la Biblia señala un tiempo para el final. Pero una de las cosas que debemos de tener claridad, que una cosa es el último tiempo que vive la iglesia en la tierra, y otra muy distinta es el último tiempo que vive Israel en la tierra. Y otra cosa es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de acontecimientos distintos. El primero, que es para la iglesia, pues es el recogimiento. Y hemos hablado un poquito en la sesión anterior de él. Ahorita vamos a abundar un poco más. Pero para el pueblo de Israel, para ellos el fin de los tiempos no es el recogimiento de la iglesia. Porque debemos de saber que cuando la iglesia sea levantada, no se acaba la vida. No se acaban los sucesos aquí en la tierra. Debemos de saber, como lo podemos ver aquí en el pintarrón virtual, trazamos estas dos líneas. Esta línea nos habla del último tiempo de la iglesia, que es el recogimiento. Pero cuando la iglesia es llevada al cielo, la iglesia comienza a vivir dos periodos de 3 años y medio. El primero de ellos es el de las bodas del Cordero y el segundo periodo es el de la fiesta de los galardones. De tal manera que la iglesia se lleva un periodo de 7 años en el cielo. Pero fíjate qué interesante es esto, porque de manera paralela la vida aquí en la tierra sigue. Y en ese seguir
hay 2 periodos de 3 años y medio cada uno, sumando 7, lo que muchos le conocen o le llaman la semana 70, proféticamente hablando. Y aquí hay 2 periodos de tiempo. En el primer periodo es la tribulación y en el segundo periodo es la gran tribulación. Cuando concluye la gran tribulación, entonces tenemos esta segunda línea. Y esa segunda línea nos indica la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Recuerdas que en la sesión anterior estuvimos mencionando un poco las diferencias de uno y de otro y de cómo el capítulo 24, 25 de Mateo realmente se refiere a los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo? Pero después de la segunda venida de Cristo, la vida no concluye. Todavía hay una serie de acontecimientos, los cuales en las sesiones futuras los vamos a ir comentando hasta llegar a la parte final, la del juicio final. Y en ese juicio final, o el juicio del gran trono blanco, entonces sí, hay una partición eterna y a partir de ahí, pues se vive la eternidad. O con Cristo reinando por siempre, o un tormento eterno. Y ese es al que muchos le llaman el fin de todas las cosas. Ahorita nosotros vamos a enfocar esta sesión para hablar del último tiempo referido a la iglesia. Es decir, vamos a hablar de los acontecimientos para que se dé el recogimiento del pueblo del Señor. Y lo vamos a mirar desde 6 perspectivas. La primera perspectiva que de alguna manera nos indica el fin de este tiempo, te lo voy a poner aquí, es Israel. Fíjate qué interesante es esto. Nosotros podemos mirar las señales del último tiempo para la iglesia aquí en la tierra, pues viendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En la sesión anterior, pues te comenté acerca de cómo es que se dio la diáspora en el año 70 después de Cristo, cómo fue o cuál fue la causa por la cual se da, y cómo es que el 17 de mayo de 1948, la ONU, en acuerdo de todos los países que la integraban, pues le devuelven un pedazo de su territorio a Israel, e Israel comienza a ser nación. Nosotros debemos de entender que era necesaria que se cumpliera esta profecía, porque mientras no estuviera esta profecía cumplida, entonces el tiempo de la iglesia para su recogimiento aún no había cumplido. ¿Por qué razón? Porque recordemos algo, la iglesia comenzamos a vivir o a ser a partir del día del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo en Jerusalén. Pero cuando comienza esa vida de la iglesia, entonces hay una irrupción en el tiempo profético que venía del Antiguo Testamento. Y ese tiempo profético indicaba un periodo de 70 semanas. Con la crucifixión de Jesús y su resurrección, concluyó la semana 69. Lo lógico era que se activara la semana 70 y que se diera el cumplimiento así a lo que Daniel había dicho. Pero en la gracia y en la misericordia de Dios para los gentiles se abre un periodo que la gente que le da una interpretación dispensacionalista, que es el periodo para la iglesia, para los gentiles, entonces dicen, hay una pausa de tiempo. Y entonces la semana 70 queda en espera al tiempo en el cual la iglesia está aquí en la tierra. Entonces, el pueblo de Israel vuelve a ser nación. Y el pueblo tiene que vivir una generación, como lo explicamos en el estudio pasado, de 70 años. Y después de esa generación, entonces se entra la generación profética para que entonces se active la semana 70. Fíjate qué interesante es esto,
podemos ver que de acuerdo a las profecías para Israel, ahorita ya se ha cumplido casi todo. Lo único que falta, el indicio principal para entender que de acuerdo a las profecías del pueblo de Israel, para entrar a la semana 70, es el templo, el lugar donde está ahorita la mezquita de Omar. Ese es el lugar donde se construyó el primer templo, el cual edificó Salomón, y el segundo templo, el cual vivió la restauración y que estaba en el tiempo de Jesús y que fue destruido en el año 70, cuando fue la invasión del general Tito. Entonces, ese espacio es el de conflicto, el de guerra actualmente. Si nosotros de pronto recibiéramos una noticia a través del internet, de la televisión, de las redes sociales, en el cual se nos dijera que esa mezquita fue destruida o que Israel fue e invadió esa parte del territorio de Palestina, quitándoselo a los musulmanes, entonces eso sería una tremendísima señal que todavía nos diría el tiempo del fin para que la iglesia esté en la tierra está a punto de terminar. Aunque debo de señalar lo siguiente, esa acción no necesariamente se va a dar antes de que la iglesia sea levantada. Porque recordemos que la acción que marca la transición de las semanas, dentro de la semana 70, de la tribulación a la gran tribulación, es cuando el anticristo se sienta ahí en la silla principal, en ese templo, se siente y exige adoración. Pero ojo, ahorita con lo sofisticado que están las maneras de construir, pues un templo, un edificio puede ser construido en muy pocos meses, en muy pocas semanas. Entonces no necesariamente nos tocará a la iglesia mirar ese tercer templo, aunque puede ser que sí toque, pero no es necesario. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la perspectiva de Israel hacia el último tiempo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, Israel ya se constituyó en nación, ya se consolidó, ya está siendo uno de los que gobiernan el mundo a través de la economía, a través de las finanzas. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros podemos decir, caray, estamos viviendo en el último tiempo para la iglesia aquí en la tierra. Otra perspectiva en la cual podemos ver el último tiempo de la iglesia aquí en la tierra tiene que ver con la sociedad anticristo. La palabra del Señor nos enseña y nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el último tiempo hay una sociedad anticristiana. Y esa sociedad anticristiana promueve valores, promueve principios que van en contra de la palabra del Señor. El hedonismo es una de las causas que provoca en el último tiempo que parte de la humanidad no solamente no quieran un compromiso con Dios, no solamente quieran vivir bajo una fe, sino que provoca que mucha gente comience a promover leyes que atentan en contra de la palabra de Dios. Entendemos que vivimos en un tiempo, en una generación en la cual se aboga mucho por los derechos humanos. Pero algo que debemos de entender es lo siguiente. Hay dos formas de vivir en medio de la sociedad. Una forma tiene que ver con la teocracia y otra cosa tiene que ver con el gobierno democrático. La teocracia tiene que ver donde es Dios y su palabra los que rigen una sociedad, los que rigen un estado, los que rigen a la humanidad. Y la democracia tiene que ver con los consensos que el ser humano va teniendo.
Y entonces en esa democracia el ser humano va generando leyes y reglamentos para que la humanidad pueda vivir en una sana conveniencia. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de gobierno y otro? Bueno, la teocracia es regulada por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ahí el ser humano no acuerda lo que él cree que es bueno o malo. No es lo que él siente o lo que a él le gusta, sino que en la teocracia es ver cuál es el principio de Dios para entonces dejarse llevar en la vida bajo ese principio. Y el ejemplo de esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Cómo es que Dios a través de Moisés otorga 10 mandamientos y 369 ordenanzas. Los 10 mandamientos eran como las columnas vertebrales para que el pueblo llevara una vida y esa vida fuera agradable a los ojos de Dios. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 20. Pero las 369 ordenanzas eran un complemento, porque las personas, para poder cumplir con la ley, con los 10 mandamientos, necesitaban observar su conducta dentro de esas ordenanzas. Y esas ordenanzas eran ese reglamento que a ellos les permitían crecer, avanzar y desarrollarse. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra generación, si queremos que sea una generación gobernada por Dios y su palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir a la Biblia y leer. Queremos o pensamos que puede ser bueno tal acuerdo, pero vamos a ver si ese acuerdo es respaldado por Dios o no lo es. Cuando se quiere vivir en la teocracia, pues se le hace caso a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios está vigente para cada día, para cada época de toda generación humana. Por eso la palabra del Señor expresa: el tiempo y las cosas pasarán, pero mi palabra, esa no pasará. Esa permanece y permanece para siempre. Entonces, dentro de la teocracia, la Biblia, la palabra de Dios, se convierte en la regla, no solamente de fe para una trascendencia, sino se convierte en esa regla moral para una vida donde se lleva una conducta la cual termina siendo agradable ante los ojos de Dios. Pero ojo, en el último tiempo, efectivamente, la iglesia y un grupo de la sociedad viven bajo un régimen teocrático. Pero la iglesia no está ausente del resto de la sociedad. En el último tiempo, la iglesia vive dentro de las diversas comunidades. No es una iglesia que está marginada allá en una montaña y están viviendo los grupos reducidos, pequeños, aislados. No. La iglesia en realidad en el último tiempo convive e interactúa de forma cotidiana con el resto de la humanidad. Pero dentro de esa humanidad, pues obviamente hay gente que tiene el control de las naciones, hay gente que tiene el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces el ser humano en el último tiempo comienza a establecer leyes, acuerdos sociales para que van a normar o regular la conducta de las sociedades, de las naciones. Y es ahí donde el ser humano en el último tiempo se radicaliza y entonces comienza a tomar decisiones y esas decisiones no son filtradas con la palabra de Dios, sino que son filtradas en el deseo, en las ganas, en los anhelos de las diversas personas. Y aun cuando socialmente hablando, esos acuerdos son legítimos, socialmente hablando son legales, como no vienen filtrados conforme a la palabra del Señor, de pronto nos comenzamos a dar cuenta de que en nuestra sociedad estamos aceptando leyes, estamos aceptando normas que van en contra
de lo que la Biblia establece. Por supuesto, una persona que no lleva una vida regulada bajo la moral de la palabra del Señor, pues es un hecho que va a desestimar lo que la Biblia diga o simplemente lo va a tomar como una opinión más. Pero aquí lo interesante es esto, que en el último tiempo es cuando la sociedad se abre más al hedonismo y es cuando más se aparta de Dios. Y entonces el ser humano cae en actitudes, en conductas que ante los ojos de Dios pues no son gratas. Obvio, nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios no juzgamos. Pero la tarea de la iglesia en el último tiempo es recordar la palabra de Dios y hacerlo en el respeto de que así como Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén les dio libre albedrío, así como Dios a toda la humanidad una vez que ésta fue excluida del huerto del Edén nos dio voluntad y Dios respeta la voluntad humana, la iglesia también respetamos la voluntad de cada persona. No emitimos nosotros un juicio, nosotros simplemente predicamos la palabra de Dios, compartimos los valores de Dios y del reino que Él ha establecido y es decisión de cada ser humano si lo acepta o no. Otra manera de darnos cuenta del último tiempo es el ecosistema. Hay una expresión bíblica muy bonita, ¿verdad? Donde nos dice que aún la naturaleza clama y dice, Señor, ven. Algo que nos está pasando en el último tiempo y que esto es como una señal de que nos estamos acercando cada vez más al recogimiento de la iglesia, es precisamente el efecto invernadero. Los seres humanos hemos descuidado la casa que Dios nos ha prestado, este globo terráqueo, y hemos abusado en muchas cosas de él. Por un lado, la sobrepoblación, por otro lado, el uso de químicos, el uso de sustancias que han estado enfermando la tierra, que han estado enfermando los vientos, que han estado enfermando las aguas. El deterioro de la capa de ozono por la contaminación y por tantos descuidos nuestros. El no ser ordenados y el no tener sistemas correctos y también oportunos para procesar la basura que desechamos. Somos prácticamente 8,000 millones de habitantes en el mundo y hemos estado lacerando nuestra casa, nuestro hogar, de tal forma que hoy estamos viviendo las repercusiones, las consecuencias de ese descuido, de esa falta de responsabilidad que como seres humanos hemos tenido hacia nuestro planeta. Y entonces el efecto invernadero, ¿qué es lo que está provocando? El deshielo de los polos, ¿verdad?, que estaban antes sumamente congelados. Hemos visto cómo el cambio climático se ha ido dando y este cambio climático de pronto en los meses que hacía calor ahora hace frío y en los meses que hacía frío ahora hace calor. De pronto las temporadas de calor se han acortado en unos lugares, se han prolongado en otras. Nos damos cuenta cómo la migración de los diversos aves, ¿verdad?, está cambiando. Nos damos cuenta la temperatura en los océanos, cómo se ha estado elevando, cómo cada vez hay tormentas más fuertes, hay huracanes más fuertes, más devastadores. Nos damos cuenta cómo esto ha ido provocando que haya todavía más temblores, más maremotos, ¿verdad? Y de alguna manera cada año hay ya una lista de tragedias en el mundo a causa de estos fenómenos que pudieran decirse naturales, pero ya no son tan naturales, ¿verdad? Ya son más producto del descuido, del desatino, del desvarío de nosotros como seres humanos en no saber cuidar este planeta. Yo recuerdo por allá en las décadas de los 80 cuando su servidor pues todavía era un niño, ¿verdad?
Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, pues mencionábamos ahí en la escuela y mencionábamos ahí en la comunidad donde Dios nos permitió crecer. Y cuando hablábamos de pronto, y es que va a haber un terremoto tan grande que va a matar a una tercera, una cuarta parte de la población. Y se escuchaba tan fantasioso. Se hablaba de maremotos y se escuchaba como algo, como que la Biblia era un libro que hablaba de cosas así, pero como que decías, como que no está ubicado para nuestra realidad. Era más fantasioso, era más imaginativo, ¿verdad? Y luego pensar en un huracán categoría 5 en aquel tiempo, pues era pues casi una locura. Pero ¿qué ha sucedido? Ese desequilibrio ecológico ha ido provocando que todos esos fenómenos se vayan presentando. De tal manera que ahorita que estamos llevando a cabo esta sesión, decir que va a haber un tremendo tsunami, decir que va a pasar un gran terremoto, decir que puede llegar un huracán no categoría 5 sino hasta 6 o un tornado sumamente poderoso y devastador, decir que de pronto puede caer hielo o nieve donde nunca antes había caído, ahora es algo creíble. Ahora es algo que como sociedad, ahora es algo que como humanidad decimos, caray, esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque las noticias que nos están dando acerca de nuestro planeta nos están diciendo, hey, lo que hace 30 años, lo que hace 40 años se veía como una locura, ahora se está dando cuenta la humanidad que es una gran verdad. Y esta gran verdad, cuando nosotros la vemos en la proyección de la profecía para el tiempo de la gran tribulación, cuando vemos esos grandes acontecimientos que provocan destrucción y muerte en la humanidad, nosotros ahora decimos, caray, eso es verdad, sí va a pasar. ¿Por qué? Porque ya nuestra irresponsabilidad o nuestra falta de sabiduría para cuidar nuestra casa llamado planeta Tierra ya nos está advirtiendo y nos está diciendo, nos lo estamos acabando. Estamos provocando terribles consecuencias. Y el ecosistema es una manera en la cual tú y yo ahora podemos mirar, amado amigo y hermano, podemos mirar de que en verdad estamos viviendo el último tiempo. Es decir, no solamente la vida de Israel como nación nos indica el último tiempo, no solamente esa sociedad que se levanta en una vida donde no le da valor, importancia o relevancia a la palabra del Señor y empieza a entrar en la dinámica de una sociedad que se rebela contra la palabra de Dios. Por eso es sociedad anticristo. A lo mejor no es una sociedad que ve mal a la iglesia, que la discrimina, probablemente no, pero sí que va construyendo leyes que le dan la espalda a Dios. Y entonces también la naturaleza es una forma a través de la cual nosotros hoy podemos darnos cuenta. Estamos en el último tiempo de la iglesia. Otra perspectiva que tenemos del último tiempo es precisamente el nuevo orden mundial. ¿Qué es eso? Es un gobierno global. Es un gobierno que abarca a todo el planeta y las naciones. En este momento que tú y yo estamos estudiando la palabra, hay algunos andamios o columnas que ya se han ido levantando. Que quizás algunos de los que forman parte de ello, quizás no son conscientes de qué es lo que va a producir en un futuro eso que están haciendo. Pero la realidad es que la sociedad se está preparando para un gobierno mundial, donde haya un líder el cual tenga la facultad para tomar decisiones. Y para que eso se dé, pues hay diferentes factores que
que hay que tomar en cuenta. Por un lado, podemos tomar la parte legal. Es decir, tiene que haber una constitución o tiene que haber una ley que sea la misma ley para Estados Unidos, que sea la misma ley para cualquier país de Europa, para cualquier país de Asia, de África, de América, de cualquier continente de la Tierra. Y en ese sentido ya hay avances. Ahorita se cuenta con lo que se conoce como Amnistía Internacional. Amnistía Internacional está haciendo ese producto, ese derivado de acuerdos, de alianzas, de ir uniendo, de ir integrando poco a poco una ley que venga a regular a la sociedad en general. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto una nación puede tener un criterio y puede decir, en nuestra nación las cosas se hacen de esta manera, esto es lo legal. Pero ¿qué va a pasar? Que Amnistía Internacional, ahorita en los países que forman parte de ella, si alguien se da cuenta que lo que Amnistía Internacional, ese acuerdo establece, dice una cosa y en un país están en otra, la persona puede apelar a Amnistía Internacional. Y el derecho que prevalece no es el que la nación dice, el derecho que prevalece es el que Amnistía Internacional establece. Legalmente, el mundo va avanzando a tener una sola constitución, una sola ley, que nos va a gobernar. Una ley en este mundo globalizado, una ley que se aplique a cada nación de la tierra y donde todos tengamos que vivir bajo el cobijo de ella. Ahora, no solamente eso se va a dar en el plano legal, sino que ya hay avances también en cuestión de la moneda, de la economía, de las finanzas. Miren, algo de lo que se ha venido dando en los últimos 10, 15 años tiene que ver con eso de la globalización. Y quizás la globalización no se había entendido tanto en la economía, como se va a comprender en estas semanas, en estos meses, que estamos viviendo la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus está provocando que la economía de las naciones de la Tierra se detenga. Y al detenerse las economías, ¿qué es lo que va a pasar? El mundo va a entrar en una crisis como nunca la había experimentado. Y esto, de alguna manera, nos hace ver que un acontecimiento que pasa en una nación, sobre todo en esas poderosas, repercute de una forma tan tremenda que desestabiliza la economía de los demás. Esto, de alguna manera, nos lleva a la posición de la necesidad, ojo, de un solo criterio. Un criterio que sea aplicable a todas las naciones de la tierra. Y para evitar devaluaciones, una sola moneda. Imagínate, un mundo donde hay un gobernante con una ley o constitución y con un acuerdo económico, una moneda que regule la vida de todos los países de la tierra, de toda la humanidad. Es decir, una economía global, una economía mundial. Desde hace 3 décadas ha habido avances en este sentido y ha comenzado con las alianzas de los países para fortalecer las economías. En Europa se ha vivido una crisis en los últimos 3, 4 años de la Unión Europea. En Asia, aunque benefició como los países, ¿verdad? Los países, los tigres le llaman algunos, ¿verdad? Asiáticos, les benefició esas alianzas comerciales y cómo han crecido, cómo se han desarrollado. China, cómo ha levantado a nivel mundial en la economía, ¿verdad? Pero naciones poderosas como Estados Unidos, esas naciones que gobiernan el mundo,
hoy en día están en una situación de emergencia. Pero también las naciones más débiles, los más pobres, pudiéramos decir, se tiene que llegar al momento donde tenemos que estar bajo el cobijo de los ricos, de los fuertes, de los poderosos del mundo. Y entonces, el ser regidos por una sola forma económica es lo que abre paso para que el nuevo orden mundial se establezca. Cada día se hace más factible un nuevo orden mundial. Esto se habla mucho en las naciones de la tierra, ¿verdad? Todo el mundo habla de un cambio, todo el mundo habla de la necesidad de una transformación. Una de las conclusiones que sacan los analistas económicamente hablando es que ocupamos un sistema nuevo, el cual venga a fortalecer, el cual venga a unir, el cual venga a garantizar que las naciones de la tierra tendrán una economía estable, que habrá los alimentos suficientes para todos, que habrá oportunidades de educación, que habrá oportunidades de salud, que todos los seres humanos podemos tener lo que en principio como derecho humano requerimos. Y eso, de alguna manera, hace que el nuevo orden mundial sea una necesidad. Y ese nuevo orden mundial es importante que se establezca, porque cuando la iglesia sea levantada y comience el periodo de la tribulación, ese nuevo orden mundial es el que le da a las naciones de la tierra, es el que les permite que no se desmoronen. Y entonces habrá cosas que se las comentaré más adelante. Y el nuevo orden mundial, ese gobierno internacional, global que se tendrá, ese gobierno es el que estará al mando. Otra perspectiva es el imperio. ¿Por qué le pongo nada más el imperio? En unos días más les hablaré acerca de la visión de Daniel. Y en esa visión él contemplaba un imperio, pero que ese imperio tenía 4 formas, que marcaban 4 periodos y que se lo daba a diferentes naciones. Y nos ha tocado vivir el último de los imperios, pero ese imperio ha perdido poder a lo largo de los últimos siglos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos adentramos a la profecía del Apocalipsis, nos damos cuenta que aun cuando ahorita ese imperio, entre comillas, se pudiera decir que ha estado tambaleante, dormido quizás, ese imperio se tiene que fortalecer. ¿Para qué? Porque es el imperio que va a tener el control político y religioso del mundo. Y ese imperio prevalece. Y es más, después que la iglesia es levantada, ese imperio todavía adquiere más poder, más dominio. Y entonces el imperio se vuelve en un elemento clave para lo que será dentro de la gran tribulación, dentro del milenio y también lo que se va a dar después del milenio. Pero ahí me va a llevar toda una sesión donde les voy a estar explicando eso. Lo importante es que nos demos cuenta que este imperio no es un imperio que va a desaparecer, no es un imperio que va a ser aniquilado antes de que la iglesia sea levantada, no. Ese imperio, por el contrario, ese imperio cada vez se fortalece más. Y hay algunas acciones, hay algunos acontecimientos que se han ido dando. Sobre todo, ese imperio comenzó un repunte, una reunión muy trascendente en la década de los 50, otra en los 60, pero comenzó a florecer en la década de los 80, en los 90. Y ahorita ese imperio vive una renovación.
Y esta renovación los está catapultando para volver a tener el control político y religioso del mundo entero. Entonces, nosotros como iglesia del Señor debemos comprenderlo y debemos de mirar. Podemos contemplar a Israel y todo lo que está escrito de ellos y podemos llegar a una conclusión. Definitivamente estamos viviendo el último tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Podemos contemplar la sociedad, esa sociedad anticristo, y podemos darnos cuenta, estamos viviendo el último tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Podemos mirar hacia nuestro planeta, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta de lo mismo. Esto nos está anunciando y nos está diciendo, estamos viviendo el último tiempo. Y podemos mirar el mundo, la vida, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva legal. Y de la misma forma, el nuevo orden mundial nos está diciendo, estamos viviendo el último tiempo. Y ni se diga, si volteamos a ver el imperio, lo que estamos mirando es ese gigante que no solamente no está dormido, sino es ese gigante que poco a poco se va levantando. ¿Para qué? Se va levantando para volver a tomar el control político y religioso del mundo. Amado hermano, amado amigo, tú y yo no vamos a detener estas cosas. Porque tú y yo somos parte de una generación que está viviendo la última etapa de la iglesia en la tierra. Pero nuestro desafío como pueblo de Dios, nuestro desafío como iglesia es estar despiertos. ¿Por qué? Porque mira, el último tiempo, cuando lo vemos desde la perspectiva de la iglesia, nosotros podemos darnos cuenta de algo. La palabra del Señor nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes y nos dice que había 5 vírgenes que fueron sabias, que fueron prudentes y que éstas estaban vestidas y tenían sus lámparas con aceite, pero nos habla de 5 vírgenes que fueron insensatas. ¿Por qué? Porque ellas quizás sí estaban vestidas, el problema era que a sus lámparas no le habían puesto aceite y no estaban listas para recibir al novio. Y esto nos habla de una iglesia donde hay 2 tipos de creyentes. Creyentes preparados para enfrentar, para vivir, para experimentar el recogimiento de la iglesia. Pero creyentes también que no están listos. Y ese es nuestro desafío como iglesia en este tiempo. Ese es mi desafío como parte de la iglesia y ese es tu desafío como parte de la iglesia. Y a toda persona que quiera venir y ser parte de la iglesia de Jesucristo, ese es su desafío, el estar listos, el estar preparados. La palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios a su pueblo en una situación similar. Y el Señor está llamando a la iglesia, está llamando a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia que está preparada. Una iglesia que está siendo fiel, no solamente a la doctrina de Jesucristo, sino a los propósitos de Él. Esa iglesia que está yendo a compartir las buenas nuevas. Esa iglesia que está amando al necesitado, a la persona que quizás está pasando por una situación de quebranto, de dolor. El Señor está esperando que esa iglesia les tienda la mano. ¿Por qué? Porque la iglesia son los brazos de Dios aquí en la tierra para abrazar, para brindar amor a aquel que está sufriendo. Pero la iglesia somos los pies de Jesús aquí en la tierra para ir a donde está el necesitado. Y somos la boca y la voz de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. En medio de una situación como la que estamos viviendo, la palabra de Dios sigue vigente y el evangelio siguen siendo las buenas noticias de Dios para el mundo. Y las buenas noticias es que el Señor Jesucristo nos
ama como humanidad y Él tiene una nueva vida llena de planes y de bendiciones para todos. Hermanos, estamos en el último tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Y es importante que tú y yo cada día nos afirmemos más en el Señor, pero que también vayamos a la gente, a la humanidad, porque ellos necesitan experimentar el poder de Dios y la presencia de Dios en su vida. Cuando el ser humano experimenta el amor de Dios en el corazón, créeme, la gente quiere entregarse al Señor por completo. Así que yo te invito para que nos enfoquemos en esto y nos demos cuenta, el Señor está llamándonos y el Señor nos está recordando. El tiempo del recogimiento de la iglesia está por llegar. El ángel ya tiene la trompeta en la mano y solamente espera la última señal de Jesús. Y cuando le dé la señal, entonces la trompeta va a resonar en cada rincón del planeta. Y entonces sí, quien haya muerto en Cristo será levantado para encontrarse con el Señor en los aires. Y aquel que esté viviendo en Cristo será transformado. Y juntos estaremos en los aires y le recibiremos al Señor allá. Y nos gozaremos y nos deleitaremos. Por lo pronto yo te animo. Sigue echándole ganas. Sigue sirviendo al Señor con todo tu corazón. Y tú, amado amigo, que escuchas este mensaje y que lo miras también, ¿verdad? Te invitamos. Súmate, sé parte de este proyecto maravilloso de Dios. Su proyecto llamado Iglesia. Dios tiene los brazos abiertos y te dice que Él te está llamando. Y Él dice que si vienes a Él, Él no te echa fuera. Mi deseo es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima sesión y estaremos entrando ya. ¿Qué sucede una vez que la iglesia es levantada? ¿Qué vive la iglesia en el cielo con detalles? ¿Y qué es lo que vive la humanidad aquí en la tierra con detalles? Dios te bendiga, Dios te guarde.